Llamamos a nuestro compañero Alberto Casas para recordar ese episodio. Alberto, ¿sí tenía posibilidades o ha tenido posibilidades en Colombia de funcionar un gabinete en la sombra estilo inglés? Por supuesto que no, porque mientras haya un régimen presidencial, el gabinete en la sombra no tiene ningún oficio. No es lógico que sin partidos políticos fuertes en los que la persona que se dedica a la oposición la realiza en el Congreso para que el gabinete en la sombra produzca permanentemente documentos en contra de la carrera que le corresponda a cada quien. Luego, en un gabinete de régimen presidencial como el nuestro, con un Congreso horrorosamente desprestigiado, pues es absolutamente inútil el sistema. Se intentó como usted lo dice, en el gobierno de Virgilio Barco, porque veníamos de un sistema de régimen muy bipartidista del Frente Nacional y el presidente Barco convocó a un gobierno de gobierno y oposición. Ya estábamos acostumbrados a que el partido perdedor lograba, mediante unos acuerdos, su participación en el gobierno ganador. Pero eso desapareció en el gobierno Barco y de ahí en adelante funcionó el gobierno-oposición. Después hubo gobiernos que intentaron hacer acuerdos parciales, pero nunca con gabinete de reemplazo para enfrentarse a los ministros en cada cartera. Bueno, Alberto, en ese gobierno de Virgilio Barco, usted hacía parte de la oposición, una oposición muy fuerte. ¿Cómo funcionó en efectos reales esa oposición que ustedes le plantearon a Virgilio Barco? Sí, claro, fue muy fuerte y terminó pues inclusive, como usted recordará, en la campaña se hizo un programa sobre las unidades Barco que expresaban un concepto mediante el cual el presidente Barco no podía posesionarse como presidente porque su señora madre hacía parte de una concesión del Estado que era la concesión Barco. Eso se resolvió porque Ecopetrol acabó con la concesión Barco antes de que el presidente se posesionara y ese antecedente pasó a la historia. Pero la oposición fue fuerte. El Partido Conservador estaba unido con siempre las molestias del caso de la división conservadora, pero funcionó correctamente. Hubo debates muy fuertes en el Congreso que suponían pues dificultades. Al ministro Cepeda lo convocaba al Congreso para que explicara cómo era el gobierno oposición y él dijo que en Colombia la Constitución era el régimen que había que cumplir y que por consiguiente el tratamiento al partido de oposición era un tratamiento sin colaboración, duro, llamémoslo así. Alberto, vamos ahora a la historia de las posesiones. Estamos en un debate por cuenta de un enfrentamiento que se está volviendo un punto de honor. El presidente de la República le dice a las fuerzas militares que no pueden prestar ninguna dependencia para la transmisión de mando. El presidente electo anoche dijo que se posesiona en una guarnición militar en el sur del país, que le pedirá al Congreso que lo apruebe. El Congreso lo puede aprobar o no, decía el profesor Cepeda, Alberto, que lo podría aprobar si existiera una razón de fuerza mayor,
pero también lo puede aprobar en un acto de lambonería con el nuevo presidente, ¿no? De quedar bien con el presidente, claro, démosle gusto. Pero ¿qué hace el comandante de las fuerzas militares si su comandante en jefe es el presidente Petro hasta las 3 de la tarde, Alberto? Tiene que atender las órdenes del presidente Petro. Pero a mí me parece un poco exagerado que en un país con los problemas que tenemos, con un gobierno que tiene que arrancar tapando huecos y asfaltando carreteras, el tema sea la posesión del presidente. Y es una necedad, porque hay demasiados problemas para que tengamos que dedicarle tiempo a eso. Yo creo que eso no se resuelve fácilmente y como lo han dicho, de cualquier manera. El presidente se posesiona primero en un acto severo y luego hace la fiesta que quiere en el cuartel que quiera. Eso me parece que es de menor cuantía y que no vale la pena someter al país a una discusión de esa naturaleza cuando los problemas que nos afectan son inmediatos, un poco distraídos por el Mundial de Fútbol, pero cualquier tema que usted escoja por la letra que fuera, seguridad, salud, indica que esos temas son más importantes para la gente que el de la posesión, que es una cosa bastante formal. Ahora la sede presidencial, Alberto. Recuérdenos la historia de Rafael Núñez, Alberto. El señor decidió despachar en un mecedor en Cartagena. Sí, señor, así es. Núñez prácticamente dejó a su vicepresidente para que gobernara el país. Era una figura, si se quiere, más importante que el propio Núñez, que era don Miguel Antonio Caro. Entonces, él hizo presidentes a dos personas desde Cartagena, Miguel Antonio Caro y Carlos Holguín. Y el presidente escribía por ahí unas cosas y intervenía muy escasamente, invocando temas de salud o lo que fuera. Él gobernó durante 4 periodos, pero la mitad los pasó en Cartagena. El presidente electo, Alberto, quiere trabajar desde las regiones y eso lo ha dicho desde su campaña. Él ha dicho que él ni va a salir del país, pero que él quiere es estar con la gente en las regiones. Pero todo parece indicar que su sede va a ser sede alterna, diría yo. Esto lo digo yo, eso no lo ha dicho él. Sería Barranquilla, para lo cual el alcalde Char ya le ofreció el edificio de la aduana para que tenga allí un despacho. Y en Bogotá, Alberto, él quisiera trabajar en un despacho mucho más discreto y sencillo desde el Palacio de San Carlos para eliminar una cantidad de burocracia que hay en la Casa de Nariño. ¿Eso él lo puede hacer, Alberto, o también eso tiene que pedir permiso? No, lo puede hacer perfectamente y ya ha sucedido. Y yo creo que recientemente alguno de los gobiernos últimos estuvo en Cartagena despachando en un despacho que tiene la Cancillería en Cartagena y no hubo ninguna dificultad. Eso sí se puede hacer a gusto del presidente de la República, eso no tiene ningún problema. El hecho de no estar en el Palacio pues dificulta la labor diplomática, porque ahí se presentan credenciales, se recibe a los invitados internacionales de postín, de manera que ahí hay una cuestión de formalidad, pero no tiene ninguna importancia. Eso sí, el presidente lo puede hacer como quiera. Sí, también nos recordaban esta mañana, Alberto, sobre las órdenes presidenciales con respecto a la posesión, que hace 4 años el presidente Petro quería la espada de Bolívar, el presidente Duque le dijo que no, y listo, cuando se posesionó la mandó traer, y nos tocó esperar un ratico, ¿no? La primera orden que dio como presidente era que trajeran la espada de Bolívar, que también era una cosa menor.
el homenaje a Bolívar se lo podía hacer o en el discurso o después con la propia espada, ponerla en un sitio de preeminencia y se resolvía el problema. Luego fue una terquedad, un capricho que obviamente los militares tuvieron que cumplir. Y finalmente, Alberto, porque usted lo mencionó, vamos a lo de fondo. El Mundial. El Mundial. ¿Cómo está su ranking? En esos 4 equipos, ¿cómo la ve? Veo la final Francia-Argentina y por supuesto que es un partido muy difícil, muy difícil. Yo soy hincha del equipo francés porque estuvimos en un mundial con Francia que quedó de campeón en ese momento y me pareció que el equipo era un señor equipo, de manera que creo que el nuevo campeón será Francia, pero no la tiene fácil. Alberto, le preguntaba a Félix si el señor Infantino y la FIFA no le están metiendo un poquito el hombro a Argentina, haciéndole el ambiente más amigable que al resto de equipos. Y Félix dice que él cree que eso es más leyenda. ¿Usted cree que la FIFA le ayuda a Argentina? Sí, yo sí creo. Sí creo y lo creo desde hace rato. Había un señor Grondona o algo así, que era el de la Confederación, y ese señor manejaba el fútbol a su antojo. Don Julio Grondona, doctor Casas, que era una especie de Vito Corleone de la pelota, o sea, era la pinta y todo. Sí, pero... Muy bien, y este señor Infantino, con menos pelo, trata de hacer lo mismo, de manera que está haciendo lo que se le da la gana. Y hay que reconocer que este horror del campeonato mundial con más equipos de los que corresponde le salió bien, paralizó el mundo, las entradas a los estadios que costaban todos los dólares del mundo se llenaron y en general, pues mire usted el caso de Bogotá, salga a la hora que haya un partido y verá cómo mejora el tránsito. Es la única manera de que funcione el tráfico en Bogotá. Pero Félix, ¿ese señor Grondona no terminó con problemitas? No, porque se murió antes. Él se murió antes de que llegaran los problemas del escándalo de la FIFA, el FIFA Gate. Él murió antes del escándalo. Y él tenía un anillo que era muy particular, que tenía el mensaje "todo pasa". Todo pasa, o sea, él sabía que al final no pasaba nada, pero se murió sin saber con lo que pasó con el FIFA Gate. Lo cierto es que también hay que recordar que fue bajo su mandato cuando a Maradona lo ficharon para el famoso examen antidoping acá en el Mundial de Estados Unidos y la AFA no pudo hacer nada. Y en ese momento, la AFA no pudo hacer nada. Pues Alberto, gracias por esta amable tertulia. Como siempre, es muy grato escuchar sus anécdotas y sus reflexiones. Volveremos a hablar pronto, Alberto. Claro que sí. Aquí estoy. Esto es 6 AM de Caracol.